Hola, te habla Chosei Taco Quiroz. Hoy, en Pastillas para la Lectura, La Batalla Cultural, de Agustín Laje. Con su estilo directo y académico, y luego de 7 años de escritura, Agustín Laje nos presenta otro gran manuscrito. En este, mediante un estudio de una amplia bibliografía, el autor busca definir qué es batalla cultural y su importancia en la política mundial. El libro es didáctico, aunque por momentos, debido a la carga académica, puede ser agotador. Pero es deslumbrante y es asombroso cómo Agustín Laje pudo relacionar y organizar tanta información de manera fluida y entendible. Como una vez me dijo un cliente, Agustín Laje es un cirujano, por lo meticuloso en su trabajo. Ahora te narraré el inicio de La Batalla Cultural. Introducción. Desde hace bastante tiempo, la cultura parece ser un tema de las izquierdas. En ellas resuenan nombres como Antonio Gramsci, y destacan escuelas como la de Frankfurt. En ella se escruta la microfísica del poder con Michael Foucault a la cabeza, y se impulsan estrategias hegemónicas con los favores teóricos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En ella se habla de revoluciones culturales, de desconstrucción, de políticas identitarias, de interseccionalidad, de sexo, de género, de raza, de etnias, de opresores y oprimidos, cada vez más definidos por la cultura en detrimento de la centralidad que alguna vez tuvo la economía en el discurso marxista. Porque la cultura, desde ya hace varias décadas, es sin duda el campo de los antagonismos políticos favoritos de las izquierdas hegemónicas. Desde hace mucho menos tiempo, sin embargo, la cultura empieza a ingresar en el discurso de las derechas. Concretamente, la noción de batalla cultural está hoy en boca de libertarios antiprogresistas, conservadores, tradicionalistas y patriotas. Todos ellos hablan hoy de batalla cultural, pero hasta el presente, nadie ha especificado muy bien qué quiere decir semejante término. Sin esta precisión teórica, es difícil que esto signifique algo realmente importante en la práctica. Este libro constituye un esfuerzo por encarar esta tarea. Lo que pretendo, en resumen, es ofrecer una teoría sobre la batalla cultural y mostrar por qué la cultura se ha vuelto central para la política. Si bien el estilo de mi trabajo es académico y la honestidad intelectual es su guía, mis posiciones y mi compromiso político son explícitos desde la primera página. En efecto, mi interés teórico no está al servicio de la mera teoría, sino de una práctica política que sirva a las derechas en general, y a lo que al final de este estudio llamo nueva derecha en particular. Podría decirse, pues, que tras los esfuerzos académicos que insumió este libro subyace una ilusión cabalmente política. Así pues, el libro se divide en 6 capítulos. En el primero discuto distintas acepciones de la palabra cultura, y pienso con ellas el sentido de algo llamado batalla cultural. Allí defino, entre otras cosas, las características de toda batalla cultural que habrán de considerarse para el resto del estudio. En el segundo capítulo abordo los componentes políticos, económicos y culturales de la modernidad, buscando distinguirla de contextos premodernos. Según entiendo, las batallas culturales solo tienen sentido en marcos modernos por razones que allí explico, y por eso resulta imprescindible explicitar algunas de sus características fundamentales. En el tercer capítulo conecto directamente la batalla cultural con el contexto de la modernidad, explorando asuntos bien concretos, tales como la emergencia de las ideologías, la ingeniería social, el declive de los lazos tradicionales, el rol de los intelectuales, la sociedad de masas, la democratización del sistema político y los medios de comunicación masiva. En el cuarto capítulo me sumerjo en la modernidad tardía, o lo que se ha llamado también posmodernidad, tratando de comprender sus determinantes económicas. Así pues, exploro el paso del sistema industrial al postindustrial, el paso de la sociedad de masas a la sociedad del consumo, el postfordismo y las industrias culturales y la irrupción de la economía digital. El foco está puesto en cómo interactúa todo esto con la cultura y de qué manera esta última va recubriéndolo todo en este contexto histórico. En el quinto capítulo busco las características tecnológicas, mediáticas y políticas de la modernidad tardía o posmodernidad. En concreto, analizo cómo las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y las biotecnologías impactan sobre realidades saturadas de cultura, en las que se resuelven nuestras vidas y nuestros procesos políticos, que cada vez son menos nuestros. Además de la digitalización de lo individual, lo social y lo político, y el consiguiente refinamiento del poder,
Este contexto ve surgir el globalismo como orden político que va trasladando la soberanía de las naciones a entidades supranacionales. Las batallas culturales en este mundo se muestran más necesarias que nunca. Finalmente, en el sexto y último capítulo, ingreso en la espinosa diada izquierda-derecha. Allí trataré de fijar su sentido, discutiendo distintas propuestas que se han ido esgrimiendo y ofreciendo una propia. Además, defenderé que la diada no ha perdido vigencia, sino más bien todo lo contrario. Ha mostrado de qué manera es capaz de actualizar sus contenidos a los más variados contextos históricos. En la actualidad, y desde 1968, el grueso de la diada se va definiendo en torno a la cultura. Por eso explico cuáles fueron los acontecimientos que estuvieron en la base de este desplazamiento, y cuáles fueron algunas de las más importantes teorías de las izquierdas que abrazaron la cultura como centro del conflicto político. Las derechas, por su parte, y al revés que las izquierdas, no elaboraron estrategias políticas en torno a batallas culturales, y eso me lleva a determinar algunos de los motivos de esta defección. Cierro el libro proponiendo una articulación entre distintas corrientes de derechas que pongan en el centro de un nuevo nosotros político sus batallas culturales, en lo que llamo Nueva Derecha. Espero que este libro sirva a todos esos guerrilleros culturales que, por ahora dispersos y fragmentados, llevan con valentía sus batallas culturales. Espero que en algún momento podamos conformar algo más grande que nuestras meras células políticamente incorrectas. Capítulo 1. Aproximaciones conceptuales. 1. 3 acepciones de cultura. Cultura. Palabra usada y reusada, instrumentalizada y violentada, infinitamente repetida en este o en aquel contexto, con este o con aquel propósito, para decir esto o aquello. Palabra versátil, polisémica, de múltiples acepciones, manoseada por doquier, adaptable a las necesidades de un sinfín de caprichos. Palabra comodín, palabra talismán, palabra que configura la respuesta a todas las preguntas que se han formulado, y a las que no, también. Palabra fácil, palabra tendencia, palabra de moda actualmente en boca de todos, pues maravilla con sus revelaciones sobre nosotros mismos, sobre una conciencia vuelta sobre sí misma, que reconoce su absoluta contingencia en el movimiento de no reconocerse más que como pura cultura, como mera construcción cultural, como artificio resultante de artificialidad constituida del hombre. Pero este es, en todo caso, un punto de llegada, lo que puede verse al final de un túnel cuyo origen podía rastrearse, al menos, hasta el proyecto de la Ilustración, al que se le debe en gran medida la idea de la cultura como proyecto. De aquí en adelante, el significante cultura fue extendiendo su significación, su campo semántico, y así dio lugar a la emergencia de diversas acepciones, en muchos casos contradictorias las unas con las otras. Que hoy sea posible decir tantas cosas tan distintas con la misma palabra, cultura, es una consecuencia del estiramiento incesante de su significación. La importancia de la batalla cultural ha impactado en mi vida. De callar para evitar molestias, pasé a defender mis ideas y a hacer presente mi cultura cuando, al parecer, la tendencia es otra. Puedes perder posibles amigos que piensen distinto, pero defenderás con convicción tus principios y valores que consideras buenas para futuras generaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like y compártelo para que más personas se beneficien de esta información. Y nos vemos en el siguiente video de Pastillas para la Lectura.